Ya va a empezar Cinema Totopo. Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44. It's showtime. Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso. 4 tortugas adolescentes mutantes emergen de las alcantarillas para proteger a Nueva York de una terrible ola de crímenes orquestados por una banda criminal de ninjas que llegó desde Japón. Hoy en Cinema Totopo, Teenage Mutant Ninja Turtles o Tortugas Ninja de 1990. Miguelón, César, bienvenidos. Caguabonga. Radical, hermano. ¿Qué tal, amigo? ¡Increíble! ¿Pasándola bien? Radical. Y pues sí, realmente emocionado porque vamos a hablar de una de las joyas cinematográficas más importantes del cine independiente de la década de los 90, que está basada igualmente en un cómic independiente muy importante de la década de los 80, que son las Tortugas Ninja, o sea, y que hasta la fecha siguen vigentes, para bien o para mal. Oye, sí, revisando el dato de una producción independiente que me parece comienza como con 4 o 5 millones de dólares, termina en los 13, pero aún así era pues un presupuesto ridículo comparado con grandes blockbusters de 1990. Me voy a permitir recordar cómo ese año fue tan mágico y espectacular para el cine de nuestros recuerdos de infancia y no tanto, ¿no? O sea, por un lado tuvimos Goodfellas, Misery, basada en el libro de Stephen King, Danza con Lobos, que ese año o para los Oscars de ese tiempo ganó, se llevó todo, lo recuerdo bien. El Padrino 3, Ghost, La Sombra del Amor, Die Hard, segunda parte, Flatliners, Aracnofobia, Days of Thunder del gran Tony Scott, y un largo etcétera. Y por otro lado, las más cercanas a nuestros corazones, Home Alone, Vengador del Futuro, Edward Scissorhands, Volver al Futuro 3, Gremlin 2, Dick Tracy, Darkman, gran película, Kindergarten Cop y continuaciones como Robocop y Depredador 2. No, y además recuerda que un año antes fue el boom del cómic, del regreso del cómic al cine con Batman, claro, de Tim Burton. En ese año, Tortugas Ninja fue la 4ª película más taquillera. Me parece reuniendo solo en Estados Unidos alrededor de 176 o algo así millones de dólares. Y una cifra que me parece espectacular, 41 millones de boletos vendidos. No, y de hecho el que se encargaba de toda la promoción de las Tortugas Ninja, la compañía que contrataron los creadores, que son Peter Laird y Kevin Eastman. Este señor se llama Mark Friedman. Pues en el 88 las Tortugas Ninja eran el boom en cuanto a caricaturas, juguetes, mercancía, claro, cuentos de iluminar. Entonces él mismo dijo, si el 88 fue de las Tortugas Ninja, 89 le perteneció a Batman. Pero yo desde antes ya tenía la visión de hacer una película. Dices, este es nuestro momento para que las tortugas vayan más allá. Y cuando salió Batman, les facilitó la tarea para poderla llevar a la pantalla grande. En el renglón donde sí fue la número 1 en 1990 fue en el del primer fin de semana de exhibición con $5,398,000, algo así. Superando, como decíamos, a pesar de su carácter de filme independiente, películas como la propia Volver al Futuro 3 y solo por debajo de Home Alone, Ghost y Mujer Bonita. Mujer Bonita, venga. Que también fue un exitazo en 1990. Sí, o sea, y Tortugas Ninja en su momento fue la película independiente más exitosa del momento. Después fue desbancada por La Bruja de Blair y ya después muchos años por Actividad Paranormal, curiosamente, películas de terror. Antes de establecer un poco del origen del cómic a muchísima brevedad, porque me imagino que es una historia ya muy, muy contada, me gustaría mencionar a Steve Barron, el director de Tortugas Ninja de 1990, quien como antecedente solo había trabajado en videos musicales de Michael Jackson
Y de Ajá, ¿no? el de Ajá, que es así súper icónico, el famoso Take On Me, ¿no? De hecho, tiene sus 3 videos más icónicos es Billie Jean de Michael Jackson, Take On Me de Ajá, que es como una animación que en su momento fue revolucionaria, y el de Dire Straits, el animado también. El de los cargadores, el de los mudanceros, ¿no? El de Money for Nothing, ¿no? Money for Nothing. Uf. Ese es, pero en su momento fueron videos revolucionarios. Y igual la película de las Tortugas Ninja en su momento revolucionó en cuanto a animatrónicos. Estaba Jim Totalmente. Henson ahí, ¿no? Estaba la compañía Jim Henson, el que se encargó realmente fue su hijo. Pero sí, o sea, inventaron nuevos sistemas para las tortugas. Y a Steve Barron lo contrataron precisamente por su creatividad y porque ya estaba acostumbrado a trabajar como con animación, animatrónicos y efectos. El hijo de Jim Henson es Brian Henson, pero más adelante vamos a hablar en particular y de lleno de todo lo relacionado con ese departamento de efectos prácticos que es de lo mejor de la película. Yo Una creo. chulada, ha envejecido muy Ha envejecido bien. increíble. Sí. A diferencia de las otras películas. Creo que la 1 se mantiene como el estándar, ¿no? La Sí. 1 es un clásico. Y la 2, ¿no? Podríamos decir que todavía hay una continuidad al trabajo de Henson Company. Ya la 3 ya desentona totalmente por un presupuesto más bajo. Pero hablemos un poquito del origen del cómic, ¿no? Pues sí, o sea, el cómic fue creado por Kevin Eastman y Peter Laird, unos en ese entonces ya señores con esposas que se dedicaban a la ilustración comercial y tenían otro cómic que pasó sin pena ni gloria y nada más por juego, o sea, por divertirse crearon a las Tortugas Ninja inspirados en sus ídolos Frank Miller y Jack Kirby. Lo interesante de esto, es, como dice Miguel, es muy bien sabido, pero para los que no lo saben, en esta onda de cómic independiente, las Tortugas Ninja suceden en el mismo universo que Daredevil. Porque el mismo químico que deja ciego a Matt Murdock es el químico que convierte a las Tortugas Ninja y a Splinter en estos humanoides que pueden hablar. Estos seres antropomorfos, ¿no? Y por ejemplo, Splinter está basado en el personaje de Stick, que Stick es el mentor de Daredevil. Y es como una analogía en inglés. Stick es palo, Splinter es como la astilla del palo. Entonces, al ser una rata, le pusieron Splinter en homenaje a Stick de Daredevil. Y por eso se crean en Nueva York. Y porque al principio era un cómic de broma que hicieron nada más por gusto. Ellos no tenían ni idea de que se iba a volver tan popular. Tan popular que 3 años después consiguen hacer una caricatura de las Tortugas Ninja y es donde empieza el mega boom. Y lo que propinó que se realizara la película. Esos juguetes en particular en la infancia eran demasiado cotizados, ¿no? O sea, afortunadamente algunos tenían papás o familiares que les podían traer de Estados Unidos algo. En México era difícil. Están estas famosas historias en otros países donde una Toys R Us o una juguetería solo vendía una tortuga por niño, etcétera, ¿no? O sea, súper cotizados y ni se diga toda la memorabilia alrededor de las Tortugas Ninja, ¿no? O sea, No, sí, o sea, punto y aparte, qué fenómeno, qué bárbaro. yo sí fui un ávido consumidor de Tortugas Ninja en mi infancia. Y yo recuerdo que sí, en esta tienda que creo que todavía existe, Juguetrón, yo sí me compré mis 4 tortugas, mi Destructor, que es Shredder, y Un Foot Soldier, un Foot Soldier, un Splinter, un Splinter. Abril. Ese fue como la primera serie, ¿no? y a Krang, pero Krang venía como en un Bueno, y robotito de Bebop patitas. y Rocoso, Rocksteady. Esos son los que tuve y hasta la fecha un buen amigo, el Quique, si lo estás escuchando, me acaba de regalar unos aguillos Jimbo de esa época. Ah, qué cabrón. Sí, qué fino. Se lo agradezco mucho al Quique. ¿Cuántos juguetes hubo de Tortugas Ninja? Todos, todos. Y también toda Variación de cantidad. todo, ¿no? O sea, fíjate, más allá de la van de las Tortugas Ninja o cosas que aparecieron en la caricatura, después fueron sacando vehículos muy idiotas, ¿no? Podríamos decirlo. A mí me tocó que mis papás me trajeran de un viaje de Estados Unidos un vehículo que era como una especie de salvavidas con una especie de motor que nunca vi en la caricatura y fue como medio decepcionante. Pero a pesar de eso te sentías afortunado de tener algo de Tortugas Ninja. Yo recuerdo mucho un vehículo que era una patineta que tenía como un piecito y le apretabas un botón y pateabas al enemigo. También muy tonta.
Y el único vehículo que sí tuve de las Tortugas Ninja fue el Tortuglobo. Y sí, me encantaba, la verdad, sí lo gocé mucho. ¿Era la van? ¿Era la camioneta? No, el Tortuglobo. No, como el Zeppelin. El Zeppelin. Ah. Sí, ese también era... Cuate que lo tuviera era o rico o yo qué sé, pero era Fue- un objeto de envidia total, güey. Y yo me acuerdo que yo había pedido la camioneta de las Tortugas Ninja y me llegó el Tortuglobo y dije, no, güey, pues está mucho mejor. O sea, lo tuve que ir a inflar una gasolinera. Más adelante también vamos a hablar de recuerdos relacionados con los videojuegos de Tortugas Ninja, ¿no? En particular hay un par y la versión en arcade, ¿no? Pero ahora sí pasemos a, ¿qué les parece? A hablar de la película, que me parece que en su momento fue muy mal reseñada por críticos y sobre todo por padres de familia que alegaban que la película era muy oscura y hasta violenta, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta película se apega más al cómic de Eastman y Laird que a la caricatura. Cuenta Kevin Eastman y Peter Laird que el director consiguió unos tomos donde venían unas recopilaciones del cómic y estaban llenos de notas. Y le preguntó, ¿qué onda? ¿De qué vas a basar la película? Y dijo, es esta la introducción de Casey Jones, la introducción de las tortugas, la introducción de Shredder, la introducción de April O'Neil, aquí es la película. Qué Y ellos finura. dijeron, perfecto. Y sí, o sea, la película es muy fiel. De hecho, no sé si se dieron cuenta ahorita que la vimos, el grano está súper reventado. Que tiene un look así como los gringos dirían grungy, así como muy sucio. Y esa era la intención del director, que se lo criticaron en su momento. Decían que la cinematografía era pésima y a mí se me hace increíble. O sea, le da un toque ¿no? muy... O sea, raro viniendo, o sea, un año después de Batman. O sea, porque siento que Batman de Tim Burton era como... O Era oscura, pero... Mucho más oscura, mucho más violenta, Bueno, mucho pero más también pesada. era Y esta Batman. era la que estaba recibiendo como la mayoría del hate, ¿no? Sí, y Batman Me es extraño. tuvo 10 veces más presupuesto que Tortugas Ninja, la lanzó Warner. Esta fue lanzada por New Line Cinema, que en ese momento no le pertenecía a Warner. Ahorita New Line Cinema es parte de Warner. Bueno, y el gran papel que tuvo Golden Harvest, ¿no? La clásica Golden Harvest y todas la cantidad de trabas que pusieron los chinos, ¿no? O sea, para la realización o errores o nuevas interpretaciones a lo que ya se estaba haciendo, ¿no? Sí, Me de parece, hecho- de hecho, que Steve Barron, Sí. no termina la película, ¿no? O no termina como el proceso de postproducción o algo así, ¿no? Sí la termina él, pero tuvo muchas broncas con esta compañía que era la que se encargaba de importar a Estados Unidos las películas de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Todos los clásicos de Chow Bruce Yun-fat. Lee, señores, Golden Harvest. Exactamente. Y por eso se acercaron los productores a Golden Harvest. Y Golden Harvest se emocionó mucho con hacer las Tortugas Ninja, pero al final empezaron a chocar mucho con Steve Barron, el director, porque querían hacerlo de otra manera. Tan es así que al momento de la postproducción, la editora original de Tortugas Ninja era esta señora que después se volvió famosa por ser la editora de Quentin Tarantino. Sí. Y Golden Harvest la corrió y consiguió otro editor. Entonces muchos, incluido el hijo de Henson, dijo la película tal vez pudo haber sido muy diferente si se hubiera quedado esta señora, pero lo cambiaron. Que a mí la edición se me hace buena, o sea, funciona, tiene ritmo. A mí se me hace una buena edición, pero sí se me haría interesante haber visto la primera edición original de la película. Pero sí, Steve Barron chocó mucho con esta compañía productora. Pues es que se la pasaron cambiándole todo tipo de cosas, ¿no? Desde como cuestiones que tenían que ver con violencia hasta la música, de la cual vamos a hablar en el segundo bloque, ¿no? Sally Menke, la editora, Ok. que fue editora de Tarantino. Y originalmente la película iba a ser distribuida por 20th Century Fox, pero se echaron para atrás, o sea, como que no les pareció el producto final y estuvieron buscando una distribuidora, una compañía que se quisiera aventar el tiro de echar Tortugas Ninja al público. Y fue New Line Cinema con Bob Shaye, conocido por haber lanzado a Freddy Krueger y mucho cine de terror. A Bob Shaye le pareció un buen producto, dijo, le puedo sacar un varo, las tortugas están de moda, y pues voz de profeta porque lo logró. La casa que Freddy construyó. Exactamente, la casa que Freddy construyó, New Line Cinema. Oigan, ya pasando a los momentos de la película y a hablar más de ella, empezar un poco a desmenuzarla. Nueva York es un nido de ratas como pocas veces, ¿no?
Sí, que es todavía ese Nueva York antes de Giuliani, ¿no? Sí, la inseguridad crece cada vez más y hasta los jovencitos están involucrados en el crimen y el robo de carteras es lo de menos, ¿no? Que esa intro a mí se me hace muy buena. O sea, cuando esta Avril O'Neil está narrando la situación de delincuencia en Nueva York. Parecen hurtos aislados, pero todo está conectado desde la opinión de Avril O'Neil en una televisión, ¿no? En pocas palabras dice que la policía no sirve para nada ante esa creciente amenaza de crimen, ¿no? Y como que da a entender que quién va a salvar a Nueva York porque la policía no puede con el paquete, ¿no? Se la pasa cuestionando al jefe de la policía y los actos de la misma en general, ¿no? Y es la única que tiene una pista que menciona que existe un clan, una mafia subterránea que se llama el clan del pie, el Foot Clan. Oye, pero en esta representación o en esta situación de crimen en Nueva York, no mames, vacían la mercancía completa de un camión de mensajería en lo que el repartidor entrega un paquete. O sea, conté 12 segundos, güey, y ya habían vaciado un camión. Güey, es real. Mames. Yo que me la vivo en el centro, Aquí lo hacen en 10, ¿no? en menos. Hay videos del C5 donde ves cómo en menos de 5 segundos se llevan todo un bonche de mercancía. Es real, Miguel. No sé, me gusta mucho ese Nueva York. El Nueva York que Y aparte presentan. acuérdate que son delincuentes entrenados por ninjas. O sea, tienen la rapidez y el silencio de un ninja. Ok, si tú lo dices. Yo que he trabajado en el centro y me voy por allá y ahorita que he estado clavado viendo videos de inseguridad en la ciudad, mi hobby, un nuevo hobby, ves cómo se roba la mercancía en menos de 5 segundos. No dudo que sean unos haces, pero no son... O sea, los neoyorquinos de los años 90, el Foot Clan, no los veo siendo más vivaces y ¿Que más los veloces mexicanos? que los mexicanos. Pues están entrenados por ninjas. Son ninjas. Son ¿Y qué? Son el clan del pie. Ok, bueno. O sea, roban rápido. De pedo. ¿Qué Oye, hacemos? luego tenemos una alerta de asiático genérico favorito del cine. ¿Está Al León aquí? No. Obviamente después de Al León, ¿no? O sea, hay que dejarlo muy, muy en claro, ¿no? Ídolo. Tenemos este rostro que seguro a César le va a encantar porque apareció en Masacre en el Barrio Japonés, esta gran película. Showdown in Little Tokyo o algo así. Algo así, la de Brandon Lee, Dolph Lundgren. sí. Su nombre es Toshihiro Obata y su personaje es Tatsu. Al cual, por cierto, le doblan toda la voz porque seguramente no hablaba ni una pizca de inglés, ¿no? Pero es un gran personaje, Tatsu. La mano derecha de Destructor, de Shredder. Pues Solemne, ¿no? Mucho. Güey, cuando se madrea a los chavitos porque no pudieron callar a Avril O'Neil. Oye, luego otra cosa que me saltó es que Avril vive en Nueva York, es una reportera temeraria, es testaruda, trae una gabardina amarilla tipo Dick Tracy, así como de vinipiel o yo qué sé, pero le tiene miedo a una rata que va pasando. Estereotipo de la mujer. Todas las mujeres, Pero si según te el están cine, planteando a una mujer como fuerte, una reportera testaruda, como Puta, decía, yo lo todavía le vi. tiene miedo a una rata. Yo lo todavía vi una ratita así como de, ¿qué dirás? Como ¿Y saltaste? De una moneda de 10 pesos, como 2 monedas de 10 pesos y no la pude ni tocar. ¿Ves? cabrón. ¿Ves? Dije, chinga tu madre, es una rata. o tú tienes mucho aguante así de, ves una rata y dices, huevo, sí, ¿no? sí, me he topado en la ciudad con varias y pues ya las ¿Has dejas pateado pasar, alguna vez güey. una rata así? No, nunca. Pero sí dices, cuidado. Y una vez sí me Dices- topé con una rata con rabia. Sientes la presencia y ya. Tip totopista. ¿Cómo saber si una rata tiene rabia? Si la rata no se mueve, está inmóvil, es que tiene rabia. Las ratas cuando tienen rabia se apartan de la manada para dejarse morir. Pero si te le acercas te salta y te muerde. Entonces una rata con rabia cuando la ves inmóvil tiene rabia. Y pues si eres noble y le quieres librar el sufrimiento, pues mátala con algo. O sea, ¿quieres decir que toda esta actitud parsimónica y pacífica de Splinter era por la rabia? yo creo. Si en un programa tenía que salir un dato así, tenía que ser en Tortugas En Ninja. Cinematotopo de Tortugas Ninja. Además, ¿no? Qué bueno, porque sí, yo la rata que vi no se movía. Qué bueno que no la toqué. Sí, pero si te acercas te saltan. ¿Qué clase de cosas te pasa con la rabia de la rata? O sea, No, pues con la rabia de cualquier animal pues te mueres. sí, te muerdes, te muerden y te mueres. No, bueno, si te atienden a tiempo y te ponen las vacunas dolorosísimas en el estómago,
pues te salvas. Pero si no, te pasa lo mismo que a cualquier animal, güey. Te sale espuma por la boca, te pones loco y te mueres. O sea, porque realmente, o sea, regresando al tema de Splinter, qué ratota, carajo, ¿no? Qué enorme. A mí siempre me sacó mucho de pedo Splinter. A ver, yo quiero hacer una acotación y ya de una vez, ¿para qué me la guardo? Al respecto de Splinter y del origen que plantea la película. Vaya, dejando muy en claro, si es que no leíste el cómic y la caricatura era tu única referencia antes de ver la película, pésimo origen, apesta, es ridículo, ¿Qué? es tonto, güey. ¿Por O sea, qué? nada que ver con el origen de Hamato Yoshi y cómo se convirtió en Splinter Sensei en la caricatura. Repito, no me tomen como referencia del cómic, simplemente de la caricatura. A diferencia de cómo en la película solo era una rata mascota con conducta de loro que copia todo lo que le dice su dueño, aquí copiaba todo lo que veía, haciendo como artes marciales. ¿Qué es eso? Pues es un cómic. No, pero a ver, ese es un gran problema, Miguel, porque la película... Son 4 tortugas. La película, ya sé, pero el la maestro es una película rata. en cierta manera trata de ser como más cruda y más realista, güey. Trata de como que despegarse un poco de la caricatura y de como... No lo digo en el humor de las tortugas, porque toda la película son esos chistes, pero en otras cosas sí siento que la película trata de ser un poco más realista, como decía. Más apegada al cómic. Y de pronto te encuentras con esto de que la ratita en su jaula imitaba las patadas de su dueño. Y dices, Sí, güey, esa es una estuvo gran mamada. medianamente pitero. Sí. Pero bueno, yo defenderé esto porque, como digo, está basado casi al 90% en el cómic. Un cómic que hicieron para divertirse, de broma. O sea, no lo estaban haciendo tan en serio los creadores. No pensaron que fuera a pegar. Y en el cómic ese es el origen. O sea, la rata, Splinter es mascota de Yoshi. No, yo por eso dije solo en la caricatura, güey. Seguramente, cuando éramos niños, nadie había leído el cómic. No, solo habíamos visto la caricatura. Yo ni siquiera sabía que existía un cómic. Para empezar. O sea, yo conocí a las tortugas por la caricatura, después la película, y por la película supe que había un cómic. Bueno, para mí ese origen de Splinter ¿Pero qué se me me hace dices? ridículo, güey. Ridículo, perdón, güey. Se te hace entrañable Splinter con las 4 tortuguitas. Sí, eso está bonito, pero también... o Splinter sea, en la jaula haciendo sus... imitando a su maestro con los movimientos de karate. no, son unas buenas criaturitas mecánicas. De se repente, agradece o el sea, arte del animatrónico. ¿Aprecias tú las tortuguitas creciendo? Claro. Es lo más... O sea, yo ahorita que las volví a ver dije, güey, es lo más cercano al cómic. O sea, es otro diseño. O sea, No, ¿cómo claro. crecen estas tortuguitas a ser? Son tan memorables. Están bonitas y están muy bien realizadas. Usaron usaron tortugas reales. Yo solo quería poner el dedo en el renglón de lo ridículo del origen de Splinter. O sea, ¿cómo va a ser posible? Porque además, si te pones a pensar en esto, güey, o sea, Shredder o Destructor, cuando ya lo ves siendo ese villano, tampoco se ve que haya pasado tanto tiempo desde que envejeció y lo cortó la rata y le cortó la oreja con el sable. Todo eso es una gran mamada, güey, ¿no? Entonces, como que no pasó tanto tiempo como para que la rata creciera a un nivel de sabiduría, nivel Yoda, cabrón. Pues, ¿no? pero es que, pues. ¿O sí? Sí, claro O que sea, pasa no, mucho no. tiempo. En las No pasa alcantarillas tanto, ¿cuánto, güey? neoyorquinas se aprende mucho, Miguel. Hay agua. O sea, güey, y en el hay resumen, cocodrilos, por hay lo menos en la cocodrilos. caricatura era justificable porque era un verdadero alumno de un dojo japonés ¿no? No, pero sí pasa tiempo. que En la viaja desterrado de su Japón porque Destructor le pone una trampa. Y aquí hay una trama como de celos y romance por una chica que, repito, no Pero estamos hablando En la narración de la Splinter, historieta, en la película, en la narración, te da a entender que pasa tiempo. O sea, Pero ¿cuánto tiempo, güey? Pues si pasó tiempo, güey, ¿por qué no Destructor se ve ya como un gran viejo, güey? O como un gran adulto, se ve prácticamente igualito, pero con la cicatriz de una herida anterior, güey, que le hizo una rata inteligente, güey. Bueno, pero pues le ves la cara Perdón, güey. casi hasta el güey, final. si te pones así quisquilloso, podremos criticar todas las películas de Totopo que hemos hablado, güey. Todas tienen sus cosas. No, claro que sí, güey. Es horrible, pero es horrible. esto en particular me Schwarzenegger en pareció- comando levanta carros. Ah, no, bueno, pero, güey, en el World's Strongest Man también lo hacen, güey. Pero no como Schwarzenegger en comando, pues. No importa, güey, pero es posible, güey.
Es posible que un hombre jale o levante un carro, güey. No es posible que una rata, cual fuera un loro, imite todo lo que vio de su maestro y de pronto sea, güey, el gran sensei de 4 tortugas. O sea, tampoco es posible que haya 4 tortugas que sean ninjas. Por supuesto, güey. me queda claro, güey. Y adolescentes, y les gusta la pizza, güey. ¿Qué tiene que ver nada la más, pizza Por supuesto que con nada, las tortugas, Por güey? supuesto que nada de esto hace coherencia. Yo nada más quiero dejar en claro que ¿Te gusta más el origen del de la cómic? caricatura tiene cierta coherencia dentro de la fantasía. El origen de la rata dentro de la película no tiene nada de coherencia, güey. Pues a mí me parece Ese es muy mi entrañable comentario. el origen del cómic, que es el de la película. O sea, sí está bonita la rata ahí haciendo como una patadita y todo, y luego viendo a su maestro muerto. Y, o sea, güey, claro, te da ternura, güey, porque es un gran trabajo de popeterismo, de títeres y de animatrónicos, güey. Nada más. Pero bueno, la rata crece, ¿no? Y eso, La rata crece como 15 años desde que la exiliaron y parece que creció 100, güey. No, pasa tiempo. Acuérdate que ves el proceso de las tortugas cuando son Por bebés. eso, güey. Hasta que ya se vuelven Las tortugas son adolescentes. bebés, güey. Y son tortugas y han adolescentes. cumplido 15 años también, o algo así. Que también no actúan para nada como. Las calles de como Nueva York son quinceañeros, rudas. güey. Actúan ya como. Son más rudas las grandecitos. calles. Y para colmo, güey, ni siquiera parece que se hayan criado en Nueva York. Parecen o suenan súper más californianas, ¿no? O sea, todas estas expresiones como el cool. Ah, pero acuérdate que son los 90, generación MTV. Claro, Se criaron con la Ok. televisión. Ya es más mi odio. es el más que mi más, el que suena más neoyorquino creo que sí es como Rafael. Rafael es súper... Tubular. Como negro de Nueva York. Tubular. Sí, pues, o sea, está bien. Yo sí, fíjate, yo sí yo sí iba a aportar que yo sí siento una gran representación de la ciudad de Nueva York Sí, está bien. en estas Sí. tortugas, ¿no? Que se sienten de su barrio, no les gustan las anchoas, pero disfrutan de una buena pizza. La pizza neoyorquina es uno de esas cosas que hay que probar una vez en la vida, ¿no? Y qué padre, lo hicieron popular, suenan en Nueva York, se ve en Nueva York, ¿no? Y probablemente lo que más disfrutas de toda esta experiencia pues es la alcantarilla, ¿no? O sea, A mí me encantaba. aguas, redondo, que si se meten, que si piden pizza y ponen la... Yo Patinan. de niño estaba impactado cuando piden Domino's y les pasan como la caja y les saca como los $10 y yo así como de, güey, ¿qué pedo? O sea, las tortugas... Te cae que no han resuelto el pedo de la pizza. O sea, si la pones de lado se cae. O sea, yo preocupado genuinamente por la chingada pizza. Güey, pero está súper chido. Unas tortugas que hablan radical. Todos. Salen a la calle para darle más cuerda a Miguel. Rafael va a ver Critters 2 o Critters 3, no Sí, recuerdo. se queja así como de, verga, ¿a quién se le ocurren estas? Un estas chistorete Está meta. verga. Pero sale claro nada más que con sí, una güey. gabardina y un sombrero y pasa desapercibido. Pero no, no, sí, claro. Está increíble, está increíble. Para el taxista al que le brinca el cofre, no. Y eso Ok. también es otro momento meta que dices, fue una tortuga con una gabardina y todo así como de, güey, sí. Pasando enfrente de otra tortuga, que era uno de los que interpretaron a las tortugas, el que va de pasajero de ese taxi. Sí, sí, sí. Pero el caso de la gabardina es el caso de los lentes de Clark Kent y Superman, güey. Para aquí sí se la mamaron. Porque, o sea, siendo realistas, Sí, o sea, totalmente. si Mariano... Te si- llamaría la atención. Bueno, supongo que si no nos pusiéramos gabardina y sombrero dirías, son unas tortugas. O sea, son tortugas ninja. O sea, aquí los tres, tanto Miguel, Mariano y yo, usamos lentes. Si nos quitáramos los lentes, neta, ¿no nos reconoceríamos? No estoy viendo nada. Yo no estoy tampoco. viendo nada, me los vuelvo a poner. Ok, yo también me los voy a poner. Sí, o sea, la película es ridícula, pero creo que es parte de su encanto. O sea, Sí, claro que sí, pero también, me gustaría decir que reúne varios de los clichés hacia la juventud mal vista en ese entonces, ¿no? O sea, por ejemplo, la guarida del Foot Clan. Me pareció que era como un reino del nunca jamás. No mames, yo pero quería con estar ahí, adolescentes podridos en el cigarro, el billar, las maquinitas, andan echando el narc, por cierto, el breakdance, el neón, el Apostando. graffiti, el skate, Y la apostando, Pepsi, jugando cabrón. chingos de Pepsi. Todos los estereotipos de la juventud perdida de la época, según los adultos o según las buenas maneras, ¿no? O sea, tú ponle a un niño una playera de Sid Vicious y ya es un gañán, ¿no? pero eso es muy de los 80s, porque pues, viene arrastrando la cultura ochentera
esta película, ¿no? O sea, Claro, fue no, hecha pues o sea, muy esta Los película Boys. se estrena en los 3 primeros meses de la década. Porque todas las películas de los 80 era así, o sea, la juventud era lo peor que podía haber, güey. O sea, Los Boys, los guerreros, somos guerreros. Pero si ahorita te invitaran a ese club del Foot Clan. No, yo siempre quise ir. No mames, yo me muero de que tenían neones, güey. Sí, Tenían un chingo de patinabas. A mí cuando vi esa discos. película de niño decía, pues creo que se la pasan mejor Había los del Foot Clan maquinitas. que las tortugas. Pero era como. Es más, ¿por fíjate, qué nunca pensaban en invitar a las chingadas tortugas a echar ahí breakdance con o sea, no dejaba con de los ser ese caparazones? mensaje, ¿no? Cuando Splinter como que le da la lección a Danny, al pelirrojo, y de alguna manera le da a entender como que se pone serio. te están como manipulando, ¿no? Con todos estos como placeres de adolescencia, te están manipulando, güey, ¿no? Dándote a entender que eso como que era Está mal. nocivo, estaba mal para Que los es lo mismo jóvenes, que güey. cuenta Pero las Pinocho. tortugas no son muy distintas en su actitud. Andan también en patineta. Donatello anda en patineta. Por cierto, Donatello no es el científico genio superdotado que tú topabas en la caricatura. Yo recuerdo, o sea, nítidamente, y ya pasaron muchísimos años de que la vi. 30 y tantos años. La vi en el cine, que eso sí me decepcionó, güey, porque de alguna manera Donatello era pues el galletero, güey, grandes naves, grandes vehículos, y de pronto aquí es un chistorete más, güey, Que- al nivel de Miguel Ángel, güey. que lo y corrigen le salen en- las cosas por casualidad, güey. Lo corrigen en la 2 y en la 3. Sí, poco a poco, ¿no? Pero por ejemplo, en la 2 y en la 3 a Rafael lo hacen más jovial, güey, menos como Menos Rafael oscuro, como... Sí, Rafael es oscuro. Pero es que regreso, o sea, la película está basada en el cómic, no en la caricatura. Y en el cómic Donatello lo agregan después de la caricatura, ya que vieron que en la caricatura como estos clichés, o sea, como estos rasgos de cada personaje, los fueron agregando poco a poco en el cómic. Pero en el cómic las tortugas nada más eran ninjas, güey. O sea, Sí, no tenían eran- ni nombre, ni color, ni nada. Sí, pues no sabías diferenciarlas a menos de sus armas, ¿no? Exacto. Sí, la variación eran las armas. Y por eso, yo creo que por eso, esa fue una de las críticas de ciertos fans infantiles y de los papás, que no era nada parecido a la caricatura, o sea, que era muy oscura, era muy urbana, y la caricatura no era tan urbana. Los primeros 5 capítulos, que es la primera temporada, son los que son un poco urbanos. Pero de ahí ya se vuelve loca, o sea, después de que vencen a Destructor y a Krang en la primera temporada, ya salen muchos personajes. A mí me encantaba el Tecnódromo. El Tecnódromo. Puta, tener ese juguete ahorita Ese mismo. sí era güey. para ricos. Hoy día, güey. Sí. Me encantaría. Siguiendo con como temas que me sacaron un poco de salpullido. Uy, Dios mío. ¿Qué tal de una vez lo está? adelanto, no es Totopo Platino esta. No lo sé, Bueno, no lo para sé. mí no. Vamos a ver, no. tal vez lo logramos convencer. O sea, por ejemplo, ¿cómo al único que parece importarle la desaparición o rapto de Splinter es a Rafael? Porque a Miguel Ángel y a Donatello siguen chisteando y viendo caricaturas y comiendo chicharrones, ¿no? O sea, como que nunca sientes, repito, todos estos comentarios desde no verla ya más casi de 2 décadas y volverla a ver a esta edad y sentarte y con calma como analizarla. Pues parece que les vale madre que rapten a Splinter. Y lo, No, rap- y no. lo raptan luego, ¿no? Luego, O sea, sí, es como, güey. ay, este problema y todo el mundo. Otra es como, cosa, bueno. güey. No, pero no. La gran primera escena de acción de la película llega hasta el minuto 45, güey. La gran, donde bueno. ves a las 4 tortugas como en acción. No, pero No la es una película queja, todo el pero- tiempo tiene ritmo. O sea, desde el principio va El encuentro rapidito. con Casey, güey. Es un gran Bueno, pues encuentro. es una güey. peleita ahí de... Está basada en el one shot de Rafael, Ok. que está en los primeros mundos de Perdóname las por no Tortugas ser Ninja, tan güey. experto como tú, tan letrado en Tortugas Ninja con tus libros y tus películas, edición especial. Ya se prendió. No, No, todo bien, todo pero bien. ¿de qué estábamos? ¿Qué fue el último que dijiste? No, claro que les importa todo o sea, en menos medida, a los que más les importa es a Leonardo y a Rafael. Sí, bueno, Los porque otros Leonardo es momentos- como el perrito dócil, ¿no? Rafael Exacto. es como el Es el como maduro. por su cuenta, ¿no? Y los otros dos son unos chistoretillos. Son- Sí, pero sí lo mencionan, pero menzones. tratan de sobrellevársela. O sea, pues, ¿qué más pueden hacer, güey? ¿Estar deprimidos todo el tiempo? Pues no, güey. Y no, se le salía a buscar a Splinter. Es lo que deben haber hecho. Y Rafael es lo que quiere hacer, pero Leonardo dice que no. Que esperen a que Abril logre algo dando
También, pistas en el noticiario. también sí siento que como que pusieron mucho... Bueno, Abril es un buen personaje. Creo que es Sí. toda la película es muy completa. Sí, que me gustaría decir, de acuerdo respecto a lo ¿Depender que de Abril? decía, que la gran escena de acción llega hasta el minuto 45 mientras hacen mierda y queman la casa de Abril, que tampoco era o sea, también era un pinche hoyo ahí horrible, la casa de Cuchitril. Abril, güey. Muy real, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, no había nada de A qué diferencia de quejarse, otros- ¿no? A diferencia del mundo de Woody Allen o del mundo de Friends, donde todos son millonarios, todos tienen departamentos enormes. Pero- Y que sí me parece que hay una escena como dramática y bien lograda, que es cuando le echan montón a Rafael los Foot Soldiers y lo avientan ahí por como desde el techo, ¿no? Y esa escena está padre. La película está padre en general. Ok, La si película tú lo dices. está padrísima. El reveal de Shredder para mí, o sea, hasta el día de hoy es algo importante. O sea, E impone. que vaya, tiene esta capa, ¿no? Como, ¿qué textura es esa, no? La que tiene, que es como rayada. Y entonces como que el ¿cómo se llama el otro japonés? El Tatsu. Como que le va quitando y ves que tiene unos pinches picos ahí metálicos en los Ah, bueno, la hombros. capa parece como de papel aluminio, la neta. Y luego le quita Bueno, la otra. Miguel viene muy odiador hoy, ¿eh? Y luego también como que el traje completo rojo, brillante, algo como que usaría David Bowie. ¿Sabes a mí qué escena me encanta de Shredder? Y el casco de Shredder, Cuando Ah, está padre el casco. que brilla. Y dices, qué filoso. la primera victoria de las tortugas y que va Shredder encabronadísimo caminando y llega y le mete un bofetadón a Splinter. Uf. Le mete un madrazote a esa pinche rata. Y se nota la cortada, o sea, si le ves Sí. la trompa o la nariz, Sí. tiene la cortada. Sí, no, está medio ahí como medio húmedo, con sangre. No, hombre. Pues bueno, pues seguimos aquí explorando Tortugas Ninja de 1990 y pues vámonos a la pausa, al intermedio. Ahorita regreso. Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas, que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria. Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres? ¡Cácaro! Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable. Tarata, tararara, Sí, está súper cringe, pero el soundtrack, amigos. El soundtrack. Tubular. El soundtrack, una realización de John Dupree, quien llegó tarde a la producción de Tortugas Ninja de 1990, porque la opción número 1 de Steve Barron era ni más ni menos que Malcolm McLaren, famoso manager y creador de los Sex Pistols, para algunos el mismísimo creador británico del punk y de la provocación convertida en frase, God Save the Queen, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, a mí el soundtrack de este Dupree o Dupree, como se pronuncia, Dupree. me parece bueno, ¿eh? O sea, cumplidor, emotivo donde tiene que ser emotivo, te marca la atención cuando debe marcarla. Para los 2 meses que tuvo para trabajar un score que manejaba ya tonos más oscuros de lo deseado por los productores chinos, pues sí no está nada mal, ¿no? Pues el final de los 80s, principios de los 90s, ¿no? Y se te queda el tema principal, o sea,
Pero vaya, no es... No es John Williams. No es Cazafantasmas. Sí, no. Y bueno, también el soundtrack está rodeado de artistas del momento. El principal siendo MC Hammer, que a mí me gustaba mucho de niño. Y otros grupos que ya no sobresalieron tanto como High Tech 3, Reef, Johnny Kemp. Por ahí hay otro grupo que medio pegó que se llamaba Spunkadelic. Qué interesante si hubiera sido el soundtrack punk, ¿no? O sea, ¿qué otra película? Hubiera sido otra película, ¿no? Pero me imagino que con la llegada de los 90s también el cotorreo punk se enterró, ¿no? Apenas iba a empezar el resurgimiento con bandas como Offspring, Bad Religion, Green Day. Pero en ese momento era como el electrónico dance, hip hop. Ya. Que ni se llamaba hip hop, era todavía rap. MC Hammer era así, super rap. Y era el del momento. Un dato curioso relacionado con John Dupree tiene que ver con que, como decía, trabajó o tuvo tiempo de trabajar este score 2 meses, pero cuando lo contactan él no tenía pero nada de idea de Tortugas Ninja, nunca había visto ni un segundo de la caricatura, o sea, conocía el fenómeno, pero no estaba nada asociado, familiarizado con Tortugas Ninja, y es su hijo de 12 años quien lo empapa de toda la onda, ¿no? Por otro lado, el score en su momento nunca se estrenó. Fue más bien, como mencionaba César o recordaba a los artistas del soundtrack, acompañado de un breve porcentaje del score, ¿no? O sea, digamos que el 95% del score se quedó fuera de este disco que contenía el soundtrack que se publicó en la época y muy buscado por los fans, y es hasta hace muy poco que los buenazos de Waxwork sacan como ya la versión en LP, me parece que nada más. Con arte de Eastman, ¿no? Sí. Y bueno, por lo menos acá en Amazon México ya está no disponible. Y remasterizado por el propio Dupree. Sí, así es. Sí, era un momento en donde los soundtracks, como era una película dirigida para los chavos, pues ponían más rolas de hip hop y 2 tracks editados del score de Dupree. Como Batman tuvo a Prince, ¿no? Exacto. O sea, aquí ya era un caso similar, ¿no? Exactamente. Bueno, sigamos odiando la película. ¿Qué tenemos? Pues, o sea, tiene grandes momentos. O sea, estábamos hablando de los momentos. El momento donde están entrenando en la granja esta es bueno. Cuando se aparece Splinter mientras están meditando, güey, muy emotivo. Ah, sí, pero oye, ¿por qué no meditaron antes para contactarlo? O sea, no, espérate, necesitaban una locación más espiritual. No, pero sí lo explican, güey. Leonardo se pone a meditar solo. ¿Pero qué pedo con Splinter Force Ghost, güey? Yo nunca entendí ese pedo. Lo volví a ver y dije, güey, ¿qué pedo con Obi-Wan? ¿No? Eso también es del cómic. De hecho, están haciendo una campaña los de NECA para sacar la figura de Splinter Force Ghost. Exactamente. Es que pues yo lo vi y dije, wow, aquí también hay. No, pero sí lo explican, o sea, acuérdate que son unos chavos, son adolescentes mutantes rebeldes y el único que es Boy Scout es Leonardo. Entonces él les decía, vamos a meditar y vete de la goma. Leonardo se pone a meditar y escucha Splinter y es cuando los reúne. Claro, pero ya están en la granja, repito. Sí. O sea, no podían hacer esta meditación en la cochina ciudad. Necesitaban una locación más espiritual. Claro. ¿no? Como una granja a las afueras como de los Nueva York, hipsters que se van a hacer yoga a la Marquesa, güey. Por ejemplo, ya hablando de la granja y de esos momentos, una cosa que no me parece nada natural y orgánica es la relación entre Avril O'Neil y Casey Jones. O sea, es como que llevan 5 minutos de conocerse y ya se están casando, ya se están peleando como si estuvieran casados. Pues porque Casey Jones está guapo, tiene una máscara cool, y Avril está también guapa, y pues entre guapos. O sea, era natural que hubiera un romance ahí, pero ¿qué esperaba? ¿Romance de las tortugas? No hay nada de construcción ahí, pero ahí no tiene por qué haberlo tampoco. O sea, es igual que el romance de Indiana Jones con la cantante del bar chino en el Templo de la Perdición. Que ya fue un totopo, ¿eh? Oigan, ¿qué me dicen de los múltiples cameos de Sam Rockwell? Pues es el villanito principal, ¿no? El chavito, es el como líder. de las caras más visibles de los morros perdidos. El chavito con bigote mal crecido. No, yo lo vi y dije, ese es Sam Rockwell, pero luego fui a ver los créditos y dije, pero... No, sí es Sam Rockwell, pero los créditos, espérate, de hecho,
hay como que problemas de continuidad o licencias dramáticas, lo que ustedes quieran, con ese personaje en particular, ¿no? Porque la primera vez que Rafael rescata a Abril O'Neil y ya sabes que rompe el foco, él es uno de los como malhechores que a la postre arresta a la policía y se lo llevan, ¿no? Y ya luego lo vuelves a ver en la guarida del Foot Clan. Tal vez hubo alguna escena ahí eliminada. Donde lo liberaban del tanque. Supongo, no sé. ¿Quién Pero sabe? sí, ese error yo también lo noté. Ahí sí, nada que refutar. Y luego, a ver, ya acercándonos a la conclusión de la película, ahí te van dos grandes que me permití anotar. Me parece que la derrota de Destructor es la más estúpida. Y regresando a motivos Star Warsescos, desde que ves morir a Boba Fett casi por casualidad o por tropezón, ¿no? O sea, el cómo Splinter lo manda volando de este último piso, de esta azotea, se ve chafón, ¿no? Es muy duro de matar. Pero bueno, en vez de ver a Alan Rickman Exacto. caer, ves Shredder como caer como 4 veces, ¿no? La misma altura, Sí, como que sí. lo veo caer y caer y caer y es como, tú tampoco estás tan alto. Que ¿no? eso sí fue una libertad de la película porque en el cómic Ahora- enfrentamiento sucede, pero son las tortugas los que vencen Exacto, o sea, al hubiera estado Destructor. chido que bajo todo este camino recorrido de hora y media, las tortugas Lo por su vencieran. cuenta pudieran vencerlo y no tuviera que llegar el sensei. Pero qué perro cuando llega Splinter, ¿no? Exacto. Y el fondo, ¿no? De la ciudad, de las, Ah, de las no, eso se ve azoteas padre. neoyorquinas. Yo dije, güey, eso está perro, ¿no? Eso se ve padre. Es la revancha de Splinter contra Oroku Saki. Además, ¿no? Tiene unas palabras ahí. Sí, porque realmente Destructor para las Entrañable. tortugas no es nadie, güey. O sea, es el que secuestró a su maestro y ya. Para Splinter tiene un significado más profundo. O sea, pero Es su archienemigo. para darte medio la razón, o sea, qué complicado caer justo en ese espacio del camión de basura, ¿no? Oye, qué salvaje el Casey Jones ahí, con el ups, ahí Ups, como déjame triturándolo. asesino a este hombre Déjamelo, enfrente de 20 Sí, de jóvenes jovencitos, niños ¿no? que Claro, estamos claro. sacándolos de aquí de las oscuridades de la calle, que no queremos que roben. ¿Qué te parece si Casey Jones dice, pues vamos dándole aquí un jalón? Y otra cosa. Pero qué tino, ¿eh? Eso sí, No, qué de Shredder tinazo, para qué caer, te digo. Con unos chacos, ¿no? Ahí, en ese pum, lo saca espacio. volando. O sea, porque lo lógico hubiera sido, no, pues va a caer. O sea, no sé, hay muchos tipos de camiones de basura, pero ese específico es como, güey, ¿cómo entró ahí, cabrón? ¿no? Ah, se ve. O sea, es un Es una Deus caída. Ex Machina. Cuando están peleando las tortugas con el Foot Clan en la calle, se ve cómo llega el camión y me parece que ahí hay una escena eliminada. Porque se ve que llega el camión y de repente ya está abandonado. Supongo que hubo un insert del chofer viendo 4 tortugas peleando con ninjas, corriendo y no lo pusieron. Y Casey Jones es el que acomoda el camión. No sé si recuerden. O sea, se va el camión, Ah, lo sí, echa en sí. reversa. Ahí dice, pues, por aquí va a caer este güey. Y ahí lo deja. Bueno, no pensó en eso, más bien como que- Pero pues sí, ¿no? Pero pues le salió, ¿no? Como que Exacto. más bien se quería chutar a unos 3 Foot Soldiers y ya. O sea, De hecho qué sí, propio. es exacto. O sea, Casey Jones agarra el camión porque van Foot Soldiers subiendo las escaleras estas de emergencia de los edificios. Entonces choca, se echa en reversa y choca el camión con las escaleras y tira a los Foot Soldiers. se cae. Y ya deja el camión ahí. Y Casual. otra cosa que me encanta de esta conclusión es, ya sabes que este niño Danny ya aprendió su lección, se dio cuenta del significado y las enseñanzas de Splinter y que ir por los malos pasos no es bueno y regresa con su papá y de pronto en esta multitud va directo hacia Abril y le dice, toma, entre paréntesis, $20, es algo que te debo. Oye, Danny, niño, ¿por qué no empiezas por decirle que su casa se quemó y quedó hecha a pedazos y en cenizas por tu culpa, güey? Para de verdad como alcanzar una redención Bueno, de tu pero parte, pues- $20. pero pues, ¿qué- ¿Qué ibas a...? O sea, $20 pues, a como- cambio de la casa que se quemó. Pero De tu bueno, papá, del papá. para la 2 mejora un chingo. O sea, para la 2 es un super departamento. Sí, ¿no? exacto. Yo recuerdo... Porque No, acuérdate- porque ya la hacen una reportera top notch, ¿no? Sí, la exacto. mejor pagada del gremio y etc. Pues, o sea, le fue bien también. O sea, pero pues, ¿qué ibas a decir de morrer? Oye, y a ver, lo pongo con sobre la $20 mesa. lo soluciono. ¿Qué Pues, opinamos no. de Casey Jones
En la película. Bien. Yo creo que se Toda queda la vida, corto, güey. Toda la vida pensé Yo creo que es un personaje más explotable y de pronto... Sí, eso sí, tienes razón. Pero es un gran personaje en la película. No, es- sí, gran está máscara. padre, güey. Malos chistes relacionados con el deporte, pero... Pero, o sea, ¿quién Buena viene? agilidad. el palo de cricket. Ese chiste hasta la fecha no lo entiendo. El yo del tampoco- cricket. Sí, yo tampoco lo entendí. Luego que le dicen, es como Wayne Gretzky, pero en esteroides. No es cierto, Wayne Gretzky estaba Sí. mucho más alto que este actor, No, güey. pues tampoco No, sé es de qué que te hablan. juro que yo toda la vida pensé que era el Chris Meloni, pero no. No, es Elias Coteas o Elías Coteas. Mm. Gran actor, ¿eh? Gran Sí, sí, actor. sí. Oye, hablando de un poco de la agilidad de las peleas o la falta de en algunos momentos, me gustaría que recordáramos un nombre en particular que forma parte de los créditos de esta película. Él es Pat Johnson. ¿Le suena Pat Johnson? El encargado de los stunts, ¿no? Él fue el coordinador de stunts, pero la pregunta es por qué debería importarnos dentro de toda esta marea, dentro de toda esta hemorragia de nombres, ¿no? Pat Johnson es, ni más ni menos, que el referee bigotón en Karate Kid. ¿No? Entonces, resulta que entre sus créditos, en el mismo departamento en coordinación de stunts, aparece, te va a encantar, Mortal Kombat 1 y 2, Batman y Robin, Uf. y las de Karate Kid, obviamente. Es una leyenda. ¿no? Y por otro lado, él fue coordinador de peleas, más no de stunts, de peleas en la propia masacre en el barrio japonés que mencionábamos hace rato. De hecho, en historias que tienen que ver más con Karate Kid, cuentan que él también entrenó a Ralph Macchio y a Pat Morita y los hizo pomada. O sea, Pat Johnson podríamos decir que es el John Chris de la vida real, ¿no? Él incluso abre una cantidad de dojos y escuelas de karate y de artes marciales, empezando por la que primero aprendió, que fue esta arte marcial coreana, ahorita el Tang Soo Do. Él aprende, él la entrena, me parece, como 13 meses seguidos. En los años 60 regresa a Estados Unidos, la primera escuela que abre es de esa arte marcial, pero luego se hace muy amigo de Chuck Norris. Abren juntos escuelas de karate, me parece. Incluso Chuck Norris tenía como este equipo de pelea ya profesional en todo tipo de disciplinas. Y él se convierte como en el capitán del equipo. Gracias a Chuck Norris conoce a Bruce Lee. Supongo que el homenaje al momento de los chacos de Miguel Ángel con el Foot Soldier y como que midiéndose tiene como algo que ver con ese antecedente de Pat Johnson conociendo a Bruce Lee, porque él participa en Enter the Dragon. Y pues, ¿qué más se puede decir de Pat Johnson? Un grande, ¿no? O sea, empezando por esa cara súper visible como el referee de Karate Kid, como el coordinador de stunts en esta película. Y me parece que a la fecha sigue dando clases en California, privadas, tanto públicas, en su casa. O sea, se mantiene como en el negocio. Darnos una Es vuelta. Venga. es un gran nombre, Pat Johnson. No, y además a mí las peleas de esta película me parecen bien. O sea, dadas las circunstancias de que eran Del traje. güeyes ¿no? en botargas, son mucho más ágiles que las de Mortal Kombat, donde son personas con ropa normal. Y aquí las tortugas son ágiles, o sea, dan patadas. Pero eso es porque lo graban a otros cuadros por segundo. ¿no? Empiezan grabando como a 22 o 23 para después subirle el ritmo y que se sientas vea que más sí, ágil, ¿no? Se ven súper rápido. Y bueno, si se dan cuenta, cuando son ágiles, son tomas abiertas. Es el traje, como decías, el traje principal, que es el de los close-ups, y eso es el traje. Como el hero prop, ¿no? El Hero Prop. Los otros eran como de una tela más ligera. Las máscaras no tenían animatrónicos. Si se dan cuenta, tienen una sola cara en las tomas abiertas. Se comunicaban entre el titiritero, por decirlo así, con el Stone vía micrófono. Y una forma de poder coordinar todo esto era los dos al mismo tiempo decían el diálogo para saber que estaban coordinados y saber qué tenían que hacer de movimientos y todo eso. O sea, filmaron la película en agosto, en pleno calor, pleno verano, y se estaban deshidratando estos muchachos. Sí, hombre, salían bien sudados de sus trajes de látex o de goma
que de hecho tardaban muchísimo tiempo como en enfundarse. Y luego algunos de ellos contaban también que sudaban tanto dentro del traje que eso le sumaba como mucho peso, ¿no? Después de 8 horas seguidas de usarlo todos los días de filmación, ¿no? Estamos hablando probablemente de los animatrónicos más avanzados hasta esa época en el cine. No se diga a Splinter, que por un lado tenías al titiritero como el que manejaba el control remoto y tenía el monitor enfrente. Y por otro lado tenías a los titiriteros como manuales, ¿no? Que por un lado el mismo Kevin Clash, me parece que es el que hace la voz de Splinter en la película. Es el mismo que está moviendo la cabeza y parte de la boca. Y era como si estuvieran jugando Twister candente o yo qué sé, cebollitas o algo así, porque estaban todo el tiempo como bien arrimaditos. Y mientras uno le movía los brazos, el otro le movía parte de la cabeza, ¿no? Pero por ejemplo había uno de los que se encargaba de Splinter, dice que Splinter era el cielo comparado con las tortugas, porque No, bueno, Splinter claro. realmente está estático la mayor parte del tiempo en la película. O sea, desde que lo capturan, lo único que mueve es la cabeza. Dice, pero las tortugas era coordinar el movimiento de ojos con los labios, con el diálogo, con los movimientos del cuerpo. A veces los actores ni siquiera veían lo que estaban haciendo, hacia dónde se tenían que mover. O sea, era... No, mis respetos. Imagínate todos los días, durante toda la filmación, usar este traje que entiendo pesaba alrededor de 27 kilos. ¡Ah, la madre! 27 kilos. Y como decía, con todo lo que sudaban dentro del traje, agrega pesaba unos más, güey. 1,5 kilos Un kilo más. y medio más, ¿no? Y ponerte a hacer piruetas, manejar tu espada, los chacos, pelear, saltar. Patadas, what? Sí, no, o sea, mis respetos. Y para mí, hasta la fecha, envejece bien el efecto Muy de las bien. tortugas. Eso Se mira, ven excelente. La eso es de textura. aplausos, ¿eh? O sea, es lo mejor de la película, ese trabajo. Como decíamos, obra de Jim Henson's Critter Shop. Hay que decir que Jim Henson tiene Tortugas Ninja como la última producción en la que participó, más tampoco estuvo tan involucrado. Más bien el crédito es de Brian Henson, el hijo de Jim Henson, como titiritero en jefe, incluso como el second unit, Ujú. o digamos como el director asistente, ¿no? Exacto. Sí, o sea, y a mí me viene mucho a la mente la escena donde tocan unos platillos atrás de una de las tortugas y abre, grita. Ves la campanilla, la Está lengua, muy el chingón. paladar, ves todo. O sea, jamás ves que sea una máscara. Pues es muy creíble. Sí, por ejemplo, hay algo de ese Splinter encadenado que de verdad te parte el corazón, ¿no? Y la razón es que, como decimos, está muy bien hecho. No, y Desde bien el animatrónico. Bien iluminado también, ¿no? Cuando ven Splinter fantasma, las lágrimas les empiezan a escurrir a las tortugas, a Miguel Ángel y a Donatello. Todavía fíjate que uno de los detalles más chingones es cuando hacia el final uno del Foot Clan viene como con un hacha, ¿no? Y le hace el swing y mete la cabeza a una de las tortugas, ¿no? Y el efecto que vuelve a salir, dije, güey, Y es eso está donde chidísimo. entra la frase ya clásica del cómic, de la película, no me acuerdo si la caricatura también, de I love being a turtle. Y tú así de, Sí, qué verga. yo creo que lo chido es que todos sabíamos y desde pequeños que eran actores disfrazados, pero a pesar de eso son bien creíbles y hasta la fecha, ¿no? Si O se dan sea, cuenta cuando hay están- una interacción real, o sea, aquí en esta película, que quede claro, Comen pizza, no todo. hay un ápice, no hay una sola pizca de efecto con computadora, güey. Todo es Ni existía. manual, güey. Empezaban Todo los es efectos con práctico. computadora, pero ellos no tenían el presupuesto para hacer nada de eso. Entonces todo es práctico. Si se dan cuenta, las tortugas sudan. Al final, ahora que las vi en Blu-ray, yo nunca había notado eso. Pero al final ves los golpes de la pelea con Shredder. O sea, Leonardo sale con un moretón en la cara. Rafael, si se dan cuenta, todo el tiempo desde el principio tiene una cicatriz arriba del labio. Y eso lo mantienen en las 3 películas. Las cicatrices de la 1. Pero le pasó lo que a Robocop, ¿no? O sea, Sí, sí. en vez de ir encrechendo, o sea, como diría Robocop 3, Tortugas 3 es un bajón de calidad. A Total. comparación de la primera joya, ¿no? Sí, sí.
me imagino que en la búsqueda de hacer trajes más cómodos, más prácticos, Y es ¿no? que Se perdió ese detalle. En la 3 ya no estuvo el equipo de Jim Henson, de la compañía de Henson, ya no estuvieron los mismos productores, ya no estuvo, o sea, nadie prácticamente. Regresó Corey Feldman, wow. Ah, sí, la voz de Donatello es Corey Feldman. Güey. Corey Feldman. O sea, ¿qué tal ese dato, Bueno, ¿no? Sí, en la 1 muy bien, en la 3, hijos, mano. Se ve que ahí es el Corey Feldman drogadicto, duro en la 3. O sea, voz rasposa, terrible, También sin ganas. dentro de las curiosidades hay dos que pues, siempre llaman la atención. La primera es el final alternativo, donde Abril y Danny, el pelirrojo, le están vendiendo la idea de un cómic de las Tortugas Ninja a un publisher de una compañía o una firma de cómics, mientras las tortugas están ahí como en la ventana, ¿no? Viendo como toda la operación. Un final medio ridículo. Y la otra es que, ¿qué opinan? Que al principio se tenía la intención de que esta película tuviera a las tortugas como animadas, hacerlas interactuar cual Roger Rabbit con Bob Hoskins en pantalla. Yo creo que hubiera sido terrible, no sé. Pues hubiera estado extraño, pero ahora tengo muchas ganas de ver eso, entonces pues... Pronto tomaron el camino adecuado y contactaron a Jim Henson y ya. Como la debía historia ser. ya la conocemos. De hecho, originalmente a la primera compañía que se acercaron antes de Golden Harvest querían hacer una comedia y hasta tenían pensado que John Candy hiciera la voz de las 4 tortugas. Y ya los de las tortugas, Kevin Eastman y ellos de no. Por ahí en los 80 les habían pichado una donde Billy Crystal iba a ser una de las tortugas, güey. Pero No, se iban man. a pintar de verde, iban a ser comediantes. Y también me quedé con las ganas de ver algo así. Híjole, no sé. Oye, yo tenía una pregunta que hacerte, César. Cuando Abril O'Neil están en la granja, ¿no? Y Abril O'Neil está como haciendo como esta crónica de las tortugas ninja y las está dibujando y así. Esos dibujos son de Eastman o de Laird o como... No, me parece que son de Porque los... están padres, son Sí. buenos dibujos, ¿no? Es el que hacía los storyboards para la película, que no recuerdo ahorita el nombre, pero no son de... Hubiera estado chido ahí como que el detalle de por lo menos, ¿no? O sea, Pero es que- participen en esto. Hoy en día si hubieran hecho algo Digo, así. seguramente dieron el amén total mientras de regreso les cayeran unos buenos billetes. Pero por ahí hay una línea en la película, ¿no? Que dicen que están yendo a East Island o no sé qué. Laird, ¿qué era? Lairdman, algo así. O sea, hay una línea donde a los dos creadores les dan como su lugar, pero bueno, me imagino que hoy en día sería más probable. Tampoco los finales de los 80s y principios de los 90 se remarca por esa clase de como de fanservice todavía más clavado, ¿no? Por ejemplo, hablando de otra película ya que le hemos mencionado mucho aquí, dato curioso que de Batman, no sé si recuerdan la escena donde le dan una ilustración de un murciélago al reportero y está firmada por Bob Kane. Pues no es ilustrada por Bob Kane. O sea, Bob Kane usaba mucho artista fantasma desde sus inicios. Porque realmente Bob Kane era un mal ilustrador. O sea, era un mal ilustrador. Oigan, ya para cerrar este Cinema Totopo, ¿les gustaría recordar algún videojuego, algo más en particular de Tortugas Ninja relacionado con la infancia? Puta, yo tengo muchos, o sea, los juguetes. Había un cómic, o sea, Archie Comics tuvo la licencia un rato de las Tortugas Ninja y adaptó muchas de las historias del cómic original, pero para más chavitos. Ese cómic lo pasaron para México, pero me parece que después pierden la licencia y artistas y escritores mexicanos lo continuaron. Por ahí me parece que Comicasi se echará un podcast sobre eso, sobre el cómic mexicano de las Tortugas Ninja. Y algo similar a lo que pasó pues con el propio Arácnido, ¿no? En tierras mexicanas. Exacto, ¿no? Cuando exacto. Novedades empezó a publicar Y eran buenos, o sea, yo historias recuerdo... originales hechas en México. Yo recuerdo mucho cuando fue el eclipse del 90 y tantos, no recuerdo qué año fue, que habrá sido 93, 94. Por ahí. Hicieron un cómic explicándole a los niños que no voltearan a ver al sol. El villano era un hombre topo que quería dejar ciega a la población de la Ciudad de México. Entonces repartía propaganda falsa diciendo que voltearas a ver el eclipse directamente. Entonces Splinter y las tortugas. Ah, hay que buscar eso, ¿eh? Yo lo tenía y seguro es una de las cosas que mi madre en su sabiduría regaló. Como todos los juguetes que todos nosotros tuvimos de Tortugas Ninja No y que tengo ya ni no uno. tenemos en nuestro poder. No Que tengo ni deberíamos uno. estar cazando.
Sí, o sea, yo tengo unas Son tortugas. caros, güey. Sí. Yo tengo unas tortugas ninja, pero de la nueva caricatura de los 2000, que eran muy parecidos, pero no son los originales. No, ahorita además Super Seven acá sacar nueva línea. Sí, Ahorita bueno, está con NECA. todo. Los de NECA están increíbles. Sacaron unos de 18 pulgadas Ah, qué de la verga. película. Es un gran momento para ser entusiasta de las tortugas ninja. No, ¿no? y Como Ne- nunca. la Claro, y verdad. NECA sacó una edición limitada de las tortugas cuando son infantes. Cuando Miguel Ángel Sí, dice sí, sí. pizza, pizza. No mames, qué verga. Pues a mí se me hacen como las mejores Están tortugas increíbles. live action. El Shredder, te pasé una vez una foto, Mariano, del Sí. Shredder de NECA, está increíble. Splinter, los Foot Soldier. Ahorita quieren sacar el Splinter Fantasma. Están increíbles. Videojuegos, Pues probablemente el arcade o hasta ese Turtles es el in mejor, Time, ¿no? El arcade que luego trasladaron a NES. Ujú. Ese juego me lo devoré de morro. güey. Era increíble. Por ahí cuando agregaron a la quinta Tortuga Ninja. güey. Ah, sí, o sea, hubo una serie live action a mediados de los 90s que era continuación de las películas, ¿eh? Utilizan las botargas y los diseños de Tortugas Ninja 3. Ya nada más cambiaron los antifaces después por una situación y agregan una quinta Tortuga Ninja, que el origen es creada por el Foot Clan, me parece, ya no recuerdo bien. Es mala la serie, pero tiene encanto, ¿eh? O sea, es como un... Pero la banda lo super odió, ¿no? Sí, no, o sea, es horrible. O sea, es mala, pero tiene encanto. Es como un objeto curioso de la década de esa vaca que ya estaba más que exprimida en ese entonces, ya no sabían qué hacer. Y hasta hubo un crossover con los Power Rangers. Bueno, ni hablar del musical Puta. que vino a México. Yo lo gocé. Logramos salir Para del ganar caparazón. hay que Puta, luchar. Terrible. Uf. Más el especial de Navidad que es doblemente terrible. No, o sea, hay todo un culto a lo que se hizo después de las películas y la caricatura. Está, como dice Miguel, el musical. Salió el VHS de eso. Después salió el VHS de el making of del musical. El especial de Navidad. Sobre esas, que eran unas tortugas ya horribles. Esa vaca está y la siguen exprimiendo. O sea, Yo te iba a decir, ay, ojalá hagan live action, pero no, acaban de hacer, ¿no? 2014, 2016, bueno, pero TNT. ni existen, güey. O sea, son es unas es una cosas obra ahí, CGI. digital y ya, güey. Bueno, la 2 tiene lo suyo. no la vi, ya no la quise La ver. 2 sale el que estaba dentro. Krang. La 2 sale Crank, güey. Bueno, Krang está padre y No la vi. de alguna manera, a pesar de que pudieran hacer un animatrónico hoy día o no sé, 2016 por ahí, 2017 la 2, lo hicieron CGI y se ve bien. O sea, son el tipo de cosas que no te afectan, ¿no? Ya no la quise ver. Como la primera no me gustó, la segunda dije me la ahorro. Fíjate que la 2 está bien, güey. Es lo que todos me han dicho. Entonces le voy a echar un ojo. Y ya se viene un nuevo reboot. Live action. Pero pues ojalá se atrevan a hacer, pues. Y la quieren hacer Práctico. más. O sea, con esta tendencia ahorita de regresar a la nostalgia, la quieren hacer más apegada a los diseños de la película y la caricatura. Estaría interesante. Y todo eso. Creo que ahorita es un buen momento. De hecho, para- se piensa que van a ser trajes otra vez. O sea, que van a ser personas con trajes. Pues vamos viendo, ¿no? Oye, pues ha llegado momento de no darle el Totopo Platino a Tortugas Ninja de 1990 porque pues Miguelón se rehúsa a calificar esta película. Por primera vez en la historia de Totopo Miguelón no va a ejercer una calificación. ¿De plano? No, me rehúso. De 5, No, Miguelón. ya, ahí muere. ¿Qué hay? Dinos lo que más te gustó y cuánto le No, vas creo a que poner. lo dije. O sea, creo que para mí esta película es un 3 de 5. Y el 3 se lo lleva la gran labor de los Henson en esta película. Buenas voces para las tortugas. Muy buena voz la de Splinter. Me parece bien. Detallitos, easter eggs, de los que ya hablamos, 3 de 5. César. Pues mira, sí, no se va a llevar el platino. Pero ya dije que a mí me parece una buena adaptación del cómic. Me gusta esa onda como sucia de la decisión del director de hacerla muy sucia, muy oscura en cuanto a la fotografía. El trabajo de Henson es impecable. El casting se me hizo bien. O sea, todos los actores funcionan muy bien. Habían 1000 opciones. Creo que hasta querían que Sharon Stone fuera Avril O'Neil. Qué bueno que no fue, aunque todavía no era tan famosa, pero qué bueno que no lo fue.
El soundtrack me parece bien, tanto el score como las canciones del momento. Sí, totalmente es un producto de su época. Es un producto de su época. Tiene sus fallas, o sea, no es una película perfecta. Tiene muchas libertades en el guión, o sea, que suceden cosas que nada más porque sí. Licencias. Licencias. Entonces yo le daré un 4.5 de 5 a Tortugas Ninja. Es un buen fan de Tortugas. Además, está padre que la historia está basada en cómics específicos cada momento. O sea, Exacto, sí, o sea, está muy bien. la verdad que para una idea que salió en una madrugada de dos buenos amigos que pues, estaban viendo como el final, ¿no? Con su estudio, ¿cómo era? Mirage Studios. Pues le salió un golazo, ¿no? Lástima toda la historia, ¿no? Posterior, que si La pelea. se pelearon, que si lo vendieron por $65 millones. O sea, qué poco esfuerzo por todo el dinero que acabaron haciendo y toda la revolución que fue en juguetes, en videojuegos, películas, loncheras. El otro día me estaba acordando de, ¿te acuerdas de Benedetti's, no? Que tenían la pizza de... La megapizza, ¿no? La megapizza de las Tortugas Ninja. Siempre se me hizo fascinante, ¿no? Las diferentes ilustraciones de cómo presentar a las tortugas. La verdad es que yo la tengo muy, muy en mi infancia, aunque la memoria medio unió las tres. O sea, yo estuve siempre esperando, pero también por ahí está medio unido la película de Power Rangers. Ok. Porque las dos tienen como esas madres de y desmadres. Ahorita que la volví a ver, recordé por qué le insistí mucho a mi tío Javier, ¿no? El hermano de mi mamá, que viéramos a las tatarugas. Yo sí me atrevo a darle un 4 de 5. Muy bien. A esta gran película de nuestras infancias que disfrutamos. No es platino, no creo que, salvo que nuestros queridos escuchas nos lo soliciten, volvamos a visitar Tortugas Ninjas. Ojalá sí, hagamos la 2, hagamos la 3. Claro que se van a hacer. Pero ciertamente ha sido un placer revisitar este clásico independiente, esta joya. Además me cae que es hasta cagado decirlo, ¿no? Porque hoy en día te esperarías que te arrebata, o sea, están esperando IPs así, ¿no? Así de, güey, el cómic, la película. Es increíble que nadie quería agarrar Tortugas Ninja, ¿no? Así es. O sea, y que haya sido un exitazo y que haya pegado tanto y que tantos años después la podamos visitar en este podcast. Ha sido un verdadero placer. Fue radical. Caguabonga. Caguabonga. Agradecerle a Blas García y Jorge Medina las preciosas voces de Cinema Totopo, a Manuel Prinsen en las cortinillas, grandes cortinillas que tenemos, a Luis Alfredo Lorenzo, nuestro querido productor, que hace que cada semana o cada 15 días suene mejor Totopo. Nos echamos muchas ganas. Al querido Pablo Figueroa, que está cada día rifándose mejor arte. Muero de ganas de ver Tortugas Ninjas. Entonces, amigos, pues caguabonga, ¿no? Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso. Ojalá haya disfrutado el viaje, señor. Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.